nos ha estado marcando algunas cosas y queremos compartirla precisamente con todos ustedes. Es un mensaje que yo le llamo ser salvo, pero no desperdicio mi vida. ¿Y qué es lo que quiero transmitirles con este título tan elaborado, ¿no? Bueno, primero que nada, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros lo recibimos y por todo lo que nos dicen, nos empiezan a enseñar, de lo que empezamos a aprender nosotros, pensamos que pues la vida ya empieza a cambiar. De hecho sí cambia, pero pensamos que todas las cosas se van a facilitar, que si tenía yo una necesidad, la necesidad va a ser suplida, si estaba yo enfermo me voy a recuperar, voy a ser sano. Entonces pensamos que todo como por arte de magia va a cambiar. Y empezamos a creer que ya como somos salvos, pues ya todo se va a transformar. Y empezamos a caer como una especie de confianza. Empezamos no digo que no creamos, pero empezamos a sentirnos más confiados de que ahora como soy salvo, las cosas ya tienen que ser diferentes para mí. Y dejamos de hacer cosas que después, aun y cuando ya somos salvos, cuando tenemos nuestro lugar, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, etcétera, 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 no aprovechamos nuestra vida como Dios quiere que la aprovechemos. O sea, nuestra vida, vamos como por un camino, soy salvo y empiezo a cumplir con ciertas disposiciones, bueno, no disposiciones, sino con ciertos compromisos que me fija Cristo, como por ejemplo estudiar la palabra, tengo que estudiar la Biblia, tengo que asistir a una congregación, congregarme, tengo que bautizarme, en fin, todas esas cosas las empezamos a llevar como por un camino paralelo, pero por el otro lado, nuestra vida a veces sigue igual. A veces no cambiamos, o sea, sí sabemos que somos salvos, sabemos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que la vida sí tiene que cambiar para nosotros, pero nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana sigue exactamente igual o casi igual. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de lo mismo, seguimos pensando en lo mismo, seguimos viendo nuestras limitaciones muchas veces, seguimos viendo que la necesidad que tenemos no es suplida, y entonces como que tomamos dos caminos, un camino paralelo de que pues sí creo, recibí a Cristo, soy creyente, soy nacido de nuevo, pero por otro lado mi vida me lleva a seguir en lo mismo. Igual si nuestro círculo de influencia en el trabajo, en la sociedad es el mismo y no camina en la dirección o no son personas creyentes, pues van a seguir afectando, impactando, tratando de que nosotros no podamos liberarnos al 100% y podamos entrar en ese cambio que Cristo quiere en nuestra vida. O sea, todo parte de una decisión personal, pero lo que tenemos que hacer es que nuestra vida sigue igual. Vamos en dos carriles. Espiritualmente nosotros empezamos a creer y según esto empezamos a crecer, aunque no necesariamente es así. Y nuestra vida sigue normal, sigue igual. No hablamos de Cristo, no compartimos, nos seguimos dirigiendo a las mismas personas, seguimos hablando de lo mismo, nuestra mente sigue trabajando en lo mismo. No hay una separación en nuestra vida que diga, ¿sabes qué? Mi vida espiritual y mi vida natural van a correr por la misma carretera. ¿Por qué? Porque ahora soy un nacido de nuevo. Y si es cierto que la palabra dice que todo es hecho nuevo, pues todo tiene que ser hecho en mi vida a partir de ahora. Entonces, muchas veces el ser salvo nos da una confianza, nos da una seguridad, aparte que ya es una garantía de que tenemos nuestro lugar en la vida eterna, pero nuestra vida sigue caminando de manera igual. Y con este mensaje yo lo que quiero transmitir es que no vayamos a llegar al final de nuestra vida, en donde nuestra alma pues es salva, pero nuestra vida quedó desperdiciada. Nuestra vida se desperdició, nuestra vida no tuvo ese impacto que Cristo quiso tener en nosotros. ¿Para qué? Para que fuera conocido
por medio de nosotros y que otras personas pudieran también conocerlo a Él, así como nosotros lo hemos estado conociendo. Entonces, vamos a nuestras Biblias y vamos a ver un pasaje en donde el apóstol Pablo habla precisamente de una necesidad. Habla de una necesidad. Está en 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos. Ahorita vamos a leer del 1 al 15, pero vamos a ir por partes. Aquí Pablo, en uno de sus viajes, precisamente guiado por el Espíritu Santo, él iba a Troas y el Espíritu Santo lo mandó precisamente a Macedonia. Y allí en Macedonia, pues él pudo establecer la iglesia de Filipos, pudo establecer también la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Corinto. Y él, en un momento de aflicción, en un momento de necesidad, habla precisamente a los macedonios. Está él precisamente en Corinto y habla a los macedonios porque hay una gran necesidad, gran necesidad. Entonces vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 6. Esta carta de Pablo nos explica y de alguna manera recuerda cómo los macedonios habían tenido un comportamiento diferente una vez que conocieron la palabra. Entonces vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 6. Dice, ahora, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, Pablo aquí les está hablando a los corintios. Dice, que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Aquí nos está hablando, en medio de las pruebas más difíciles, dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza, pues estaban contentos con lo que tenían, abundaron en rica generosidad. O sea, a pesar de cómo estaban, ellos ya habían recibido la palabra, pero sus vidas las estaban aprovechando, estaban manifestando dentro de lo que estaban haciendo, cómo Dios verdaderamente estaba morando en ellos. Dice, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Del 3, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. O sea, aquí está hablando ya de la necesidad, pero también les está diciendo que, dice, soy testigo que dieron espontáneamente y dieron de tal manera que nos estuvieron rogando con insistencia que nosotros tomáramos para que esta ayuda llegara a los santos, o sea, a los otros hermanos que tenían esa necesidad. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado, ¿no? Y aquí, bueno, se refieren a Tito, que es otro de los discípulos de Pablo, que también se fue a una isla donde estuvo él arreglando también todo el problema que había ahí. Entonces, aquí en estos primeros 6 versículos que vemos, primero, que la gracia de Dios debe ser reconocida como una fuente, como una raíz de todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros reconocemos que la gracia de Dios en nosotros es una fuente, es una raíz, todo lo que vamos a hacer va a ser para la gloria y la honra del Señor en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Que nos va a ser útiles a los demás sin esperar nada a cambio. O sea, nos va a ser útiles, vamos a estar dispuestos nosotros. Y aquí Pablo, de alguna manera, recuerda esa caridad de los macedonios, y en el momento en que él necesita es precisamente cuando les habla. Y ellos le ruegan recibir precisamente esa ayuda.
nosotros lo que usamos o cuando nosotros presentamos a Dios una necesidad, pues realmente lo que estamos es solamente darle lo que es suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Él es el que nos ha dado todo, nos da el trabajo, nos da los recursos, nos da la vida, nos da la salud, nos da las relaciones, nos da la familia, Él nos da todo. Y lo que nosotros hacemos es darle solamente lo que ya es suyo. Entonces, vemos aquí cómo por medio de este primer pasaje, lo que Pablo está dándonos a entender primero es, dice, estas personas que conocieron a Cristo, que conocieron la palabra, el mensaje, como son los macedonios, Dios les dio un don de gracia. Un don de gracia. ¿Por qué? Porque ellos creyeron fielmente en la palabra. Y claro, no es nada más el creer en la palabra, sino que toda buena obra que nosotros hacemos, toda buena obra, es por la gracia de Dios. Y esto es no solamente darle la gloria a Dios, la gloria que a Él le pertenece, sino que también le mostramos a las personas dónde es donde uno está parado. Muchas veces nosotros, cuando nos llega esa ayuda, nosotros pues sabemos primeramente que viene de parte de Dios, pero también nos damos cuenta cuál es nuestra debilidad, dónde es donde estábamos parados en el momento en que nosotros estamos clamando por esa ayuda. Y esto, cuando la ayuda llega, lo que genera es una abundancia de gozo, un gozo en el corazón de todos los que reciben, agranda el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque es un trabajo y una obra de amor. Vamos a los versículos 7 y 9 de ahí, de 2 Corintios 8. Dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí también nos está hablando de la fe. La fe también es la raíz. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que abundan en la fe, abundan también en otro tipo de dones, en otro tipo de regalos que Dios les ha puesto. Y también dan ejemplos de la buena obra. ¿Por qué? Porque es una manifestación de amor de parte de Dios. Sabemos que hay gente que habla mucho, gente que conoce mucho la palabra, y no son siempre los mejores hacedores de la palabra. Vemos que mucha gente habla de la Biblia, conoce la Biblia, da explicaciones de la Biblia, pero no siempre son los mejores hacedores de la palabra. Estos corintios fueron diligentes para hacer. Y aquí Pablo les decía, sobresalen en todo, sobresalen en fe, sobresalen en palabras, sobresalen en conocimiento, sobresalen en dedicación y en su amor hacia nosotros. Dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y aquí Pablo también, parte de lo que nosotros aprendemos con la Escritura, también cuando sabemos que somos salvos y estamos caminando en esa dirección y nuestra vida está caminando en una situación normal, otra de las cosas que Pablo nos dice aquí, bueno, ustedes también tienen que aprender precisamente, saben de fe, saben de conocimiento, saben de la palabra, tienen esa vocación por ayudar, pero también tienen que dar. ¿Y con qué me refiero? No es que necesariamente tengamos que dar físicamente, materialmente algo. La forma como una persona da es a través del ejemplo. Como una persona puede manifestar el amor de Dios en su vida es a través de ¿qué? Del ejemplo. Nosotros así manifestamos, así damos a conocer a Cristo en nuestra vida, a través del ejemplo.
y es como nosotros damos. Entonces Pablo aquí lo que les está diciendo, dice, ustedes sobresalen en fe, sobresalen en conocimiento, sobresalen en palabras, son muy diligentes. Dice, pero para redondear todo eso, procuren dar. O sea, no nada más sean habladores de la palabra, no nada más estén hablando la palabra, háganla, den testimonio de lo que están haciendo. O sea, que añadan a toda esta gama de cualidades que tienen, la gracia de dar. Y nosotros sabemos que los argumentos cristianos muchas veces pues son rebatidos por las personas que no creen. Pero nosotros tenemos el argumento más poderoso. ¿Cuál es? Que el argumento de lo que nosotros hablamos, la misma escritura, viene extraída del amor y de la gracia de Cristo. Es algo que a nosotros nos tiene que convencer y convertir de que verdaderamente creemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siendo rico, por ser Dios, igual en poder y gloria con el Padre, no solo se hizo hombre por nosotros, sino también se hizo pobre. Y a través de esa pobreza nosotros salimos ganando. Él se despojó a sí mismo, por así decirlo, para rescatar nuestras almas por el sacrificio en la cruz. ¿Qué riquezas tuvo que dejar para venir aquí con nosotros? Y a través de esa pobreza, de dejar lo que tenía, de ese intercambio, a nosotros nos hizo ricos. Pero esa riqueza que nosotros tenemos no la podemos dejar nada más en que somos salvos, y ya tenemos, no. Esa riqueza que Él nos da, nosotros la tenemos que aprovechar. O sea, que nuestra vida no se desperdicie. Pues sí, soy salvo, creo en Cristo, pero pues me voy todavía los jueves a los bares, me echo mis copitas, sigo viendo revistas que no debo, sigo viendo programas, ¿cómo le llaman? Triple X, pues hay nada más para no dejar. O sea, realmente lo que Cristo quiere de nosotros es precisamente un cambio. Y es un cambio radical, no es un cambio parcial. Es cierto que nuestra vida va cambiando poco a poco, porque el trabajo del Espíritu Santo y su poder en nosotros nos va llevando, aunque nosotros vayamos corriendo en esta carretera de aparente libertad humana, ¿sí? Dios nos va enfocando. El trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Enfocarnos en Jesucristo. Y poco a poco nosotros nos vamos a ir dando cuenta de todo aquello. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo dejó todas sus riquezas para hacerse hombre, se hizo pobre por nosotros, pero al hacerse pobre, todos nosotros adquirimos una gran riqueza. Y esa riqueza que Cristo nos está dando es para explotarla, para trabajarla, para que nuestra vida verdaderamente sea un reflejo de lo que Él quiere que los demás conozcan a través de nosotros. Vámonos a los versículos del 10 al 15. Dice Pablo, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Aquí se está refiriendo a que los buenos propósitos son como los brotes y las flores. Son agradables a la vista, dan esperanza de buenos frutos, pero no significa nada si no culminan, si no hay una acción, si no hay un ejemplo, si no hay algo que pueda dar
el cumplimiento de ese buen propósito, ¿sí? Son como, pues si nosotros vemos cuando la plantita apenas está el capullo, está empezando a brotar, se ven muy padre y nos damos cuenta, pero si no llega el fruto, ¿sí? Si no llega el fruto, entonces no sirvió de nada. Y así Pablo les está diciendo, así son los buenos comienzos, con el riesgo de perder el beneficio, a menos que haya perseverancia, que haya constancia en el propósito que uno tiene. ¿Por qué? Porque cuando el propósito es bueno, lo que se requiere que es esfuerzo. Y es a lo que me refiero. Nosotros ya somos salvos, pero si Dios a lo mejor nos da una instrucción de hacer algo, o simple y sencillamente nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de cumplir con algo, por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, nosotros tenemos que mostrar ese esfuerzo por cumplir lo que estamos haciendo, lo que es nuestro deber hacer. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Si nosotros no los honramos, estamos siendo desagradecidos. Además hay una promesa con honrar a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres no es darles todo lo que necesitan, todo lo que quieren, no. Honrar a nuestros padres es amarlos. Y amarlos ¿cómo? Con el ejemplo. Amarlos con un abrazo, amarlos con un consejo. Amarlos con cosas que verdaderamente construyan en ellos, edifiquen. Entonces, la constancia y la perseverancia son importantes cuando hay un buen deseo. Y vemos cómo la Escritura no justifica a aquellos que piensan que solamente los buenos deseos son suficientes, o que los buenos propósitos y la voluntad dispuesta es la que nos va a salvar. No, la salvación vino a través de una decisión personal de nosotros, una decisión en la que nosotros creímos, declaramos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Y sabemos que Dios le da a algunos cosas que pasan de más y a otros les da de menos. Pero sabemos que cuando el propósito de Dios se va a cumplir, habla de la igualdad. El que tiene, o sea, el que ya tiene suplida su necesidad, tiene que ver por la necesidad de su hermano. Cuando el otro hermano está en esa posición también, habla de la igualdad. O sea, no nos dice que cuando hay abundancia, uno tiene que olvidarse, porque uno ya tiene abundancia de amistades, por ejemplo, ¿no? O tiene una abundancia de relaciones o abundancia de amor, vamos a decir, ¿no? Las cosas tienen que seguir caminando. Y es la voluntad de Dios que unos a otros podamos, por la provisión del Señor, poder ayudarnos mutuamente. Es parte de lo que Dios quiere con nosotros. Y esta igualdad o esta ayuda no es una ayuda de tal manera que se destruya la propiedad de alguien. O sea, dice aquí que ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. El Señor nos da justo lo que necesitamos. No nos da ni de más ni de menos, sino lo que estamos necesitando. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, ahí mismo, pero en el versículo 14, dice: en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Aquí nosotros está hablando de una necesidad, está hablando de pobreza, está hablando de escasez, pero también está hablando de abundancia. Y en las circunstancias actuales, cada uno de nosotros podemos ver cuál es nuestra condición. Cuando hablamos de abundancia, generalmente nos referimos a las cosas materiales, a las cosas que vemos. Pero aquí la abundancia que Pablo está hablando es, por un lado, dice, ustedes eran los primeros que tenían la intención. Y de la intención no vamos nosotros a obtener nada. La intención es algo que, como decíamos ahorita, como los brotes, las flores que son agradables a la vista. Pero cuando hay un buen propósito, cuando hay una buena intención, si no hay un esfuerzo, si no hay perseverancia en seguirlo, no va a servir de nada. Y aquí Pablo lo que les está diciendo: en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan, así habrá igualdad. Y aquí vemos una de las cosas precisamente que nos enseña el Señor.
nosotros, pues hay momentos en nuestra vida en que estamos en diferentes situaciones. Hay veces que inclusive no nos sentimos ni siquiera capaces de dar una palabra de aliento a alguien. Nos sentimos así como pues desanimados, o a lo mejor estamos muy apurados por el trabajo y alguien nos habla que tiene una necesidad de escuchar una palabra de aliento y nosotros, hijo, ya me llamó ahorita y yo creo que trae alguna bronca, no, mejor no. O sea, estamos desperdiciando nuestra vida. Estamos desperdiciando. ¿Qué es más importante? ¿El trabajo que vamos a hacer o la necesidad de una persona? La necesidad de una persona. Si nosotros en ese momento tenemos abundancia y no somos capaces de suplir la necesidad de otra persona, estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos es más importante lo que tenemos que hacer. Estamos tan acostumbrados al trabajo, estamos tan acostumbrados a la escuela, estamos tan acostumbrados a tantas cosas en nuestros deberes diarios que vamos olvidando lo que es la importancia del amor de Dios que se muestre a través de las personas. Entonces, aquí dice, la abundancia de ustedes, él está hablando ahorita, se refiere a la iglesia de Macedonia, dice, la abundancia de ellos va a suplir la necesidad de ustedes. Y nosotros, hay que pensar, cuando nosotros no necesariamente decimos, oye, pues sabes que hoy sí tengo mucho, hoy tengo para dar, no, ese no debe ser nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento debe ser estar dispuestos. El ejemplo que Jesús hacía, Jesús hablaba a las multitudes, predicaba, él no medía su tiempo, no se limitaba porque estuviera cansado o porque estuviera molesto, y más cuando se refería a una persona en particular. Él lo primero que veía era el corazón de la persona. Nuestra vida tiene que ser aprovechada de tal manera de ver precisamente el corazón de las personas. Vamos a Marcos 12:44. Aquí en Marcos 12:44 vemos también un ejemplo. Dice, estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿A qué se está refiriendo este ejemplo con lo que estamos hablando? A veces también estamos en una posición, como dice aquí, en las circunstancias actuales. ¿Cuál es mi circunstancia hoy? Pues yo doy lo que me sobra. Yo doy lo que me sobra y trato de cumplir con lo que dice la Biblia, ¿no? Y aquí pone como ejemplo a una viuda que dio todo su sustento. Y eso es precisamente para no desperdiciar nuestra vida, que Dios quiere que nosotros demos todo. O sea, todo. Una persona necesita una palabra de aliento, dársela. Una persona necesita de nuestra compañía, hacerlo. Una persona necesita un consejo, hacerlo. Una persona necesita comida, darle. Una persona necesita abrigo, darle. Una persona necesita medicina, lo que necesite. Nosotros tenemos que aprender precisamente no a estar esperando a tener para dar, porque si estamos esperando a tener para dar, pues lo más probable es, y no estamos pidiendo la dirección del Señor, yo creo que nos vamos a cansar. Nosotros debemos tener un corazón dispuesto. Y repito, no todo es dinero, no todo es dinero, no todo es cosas tangibles. A veces bendice más una palabra, bendice más un consejo que el mismo dinero. Entonces aquí vemos cómo padecer necesidad a través de esta viuda, que todo lo que tenía es lo que entregó. Vamos a Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 dice, en la Reina Valera, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí también Pablo está hablando de padecer necesidad, pero también dice que él ha aprendido a contentarse con cualquiera que sea su situación. Y para nosotros es tan importante el estar contentos en nuestra situación. No podemos nosotros estar deseando que nuestra situación cambie porque vemos que a los demás pues, les va diferente que a nosotros. Sí, muchas veces estamos como dice mi esposa, como dice Lupita, dice,
a veces como que vemos más bonito el jardín de enfrente. Y a veces ni jardín hay. Entonces, nosotros, aquí lo que dice Pablo, dice, he aprendido a contentarme. ¿Cuál es nuestra situación el día de hoy para no desperdiciar mi vida? Yo tengo que estar contento con lo que el Señor está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque tan grande ha sido el sacrificio que Él hizo para que yo pudiera tener esta libertad, para que yo pudiera proclamar su palabra, que nada tiene tanto valor como el poder suplir, servir de intermedio, servir de instrumento para ayudar a que otro conozca el amor de Dios a través de nosotros. Por eso les digo, o sea, cuando habla de dar, no se refiere nada más al término económico. Dar es dar con el ejemplo. Y en esta dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vemos cómo Pablo, también a través de las mismas circunstancias que estaba viviendo, él estaba viviendo para mostrar que Cristo verdaderamente había hecho un cambio en su vida. Vamos a 2 Corintios 9:6, ahí atrásito donde estábamos. 9:6. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Aquí nosotros nos damos cuenta también de lo que dice la palabra, y me refiero no solamente al tema económico, al tema financiero, al tema de bienes. Dice, si nosotros sembramos abundantemente, en abundancia cosecharemos. Cuando nosotros somos salvos, pero nuestra vida se está desperdiciando, alguien sembró en nosotros para dar un fruto abundante, como dice la palabra. Pero como nosotros estamos desperdiciando nuestra vida, ese fruto no se va a ver, ese fruto no se va a dar. Entonces, tenemos que sembrar abundantemente. Alguien ya se tomó la molestia, el tiempo. Cristo tomó un tiempo a nosotros, como decíamos en la oración. Nadie llegó corriendo a, Señor, yo quiero recibir a Cristo. No, o sea, fuimos llevados, llegamos por cierta circunstancia. Ahora hay que aprovechar la vida, ¿cómo? Sembrando abundantemente, porque abundantemente, cuando sembramos, vamos a cosechar en abundancia. Vámonos a Romanos, capítulo 5 y al versículo 17. Aquí nos está hablando de lo que es sobreabundante, algo por encima de lo ordinario. Dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí está hablando de algo que es sobreabundante, algo por encima de lo ordinario, ¿sí? Y aquí nosotros podemos hablar de cuatro cosas respecto a la abundancia. O sea, la abundancia es un reflejo de lo que nosotros vamos a recibir y podemos hacer en cuanto nosotros decidimos no desperdiciar nuestra vida. Lo más importante es que nuestra vida sirva para algo. Es cierto que ya recibimos a Cristo, es cierto que nuestra alma ya está salva, pero también es cierto que nuestra vida necesita servir de algo para los propósitos del Señor. Nuestra vida necesita ser un instrumento donde Dios sea conocido, no nosotros, donde Dios sea conocido. Y podemos hablar primero de la abundancia de la gracia, ¿sí? Aquí en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Bueno, aquí se refiere a que por Adán vino el pecado que nosotros encubrimos o que nosotros justificamos, y hasta que Jesucristo nos rescató es cuando nosotros empezamos precisamente a conocer la gracia, cuando nos deshicimos del pecado, nos empezamos
a deshacer de ese pecado. El pecado empieza a caerse de nuestro corazón. Y también nos dice, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio también de un solo hombre. Por un solo hombre se rompió nuestra relación con el Señor, por medio de otro hombre esa relación fue nuevamente restablecida, fue restaurada, y ese hombre fue Jesucristo. Aquí dice que a los que abundan, a los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre que es Jesucristo. Nosotros ya recibimos la gracia, estamos recibiendo abundancia de gracia, conocemos la justicia. La palabra dice que estamos caminando en caminos de verdad y de justicia. En esa medida nosotros estamos siendo abundantes, y por medio de Jesucristo dice, reinaremos en vida. Dice, reinarán en vida cuando nosotros estamos aprovechando todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestras habilidades, todo lo que Dios nos ha dado, y lo ponemos a su servicio para que precisamente Él pueda ser honrado, Él pueda ser conocido, Él pueda ser exaltado. En esa medida nuestra vida está tomando importancia. Estamos hablando de la abundancia de la gracia. También hay abundancia de gozo. Cuando nosotros aprovechamos nuestra vida hay abundancia de gozo. Allí en 2 Corintios 8:2, ya lo habíamos leído. Dice 2 Corintios 8:2, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, dice en la Reina Valera, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La generosidad que un hijo de Dios muestra nunca va a poder ser evaluada por el mundo. Me refiero, cuando nosotros, como hijos de Dios, somos generosos con una persona, inclusive personas que conocen a Dios, corremos el riesgo de que se forme un ídolo, ¿sí? De que se forme un ídolo. Cuando nosotros somos generosos en el reino, somos generosos de parte del Señor, la honra y la gloria es para el Señor. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos ayudando a alguien, esa persona puede a nosotros vernos como su proveedor, como su principal suplidor, en lugar de ver a Dios. Y nosotros lo que tenemos que mostrar es precisamente a Dios, no mostrarnos a nosotros. Como decíamos al principio, todo lo que tenemos es del Señor, y cuando nosotros somos generosos o cuando nosotros ayudamos a alguien, lo que estamos haciendo es dar parte de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No es que los recursos sean de nosotros somos administradores. A veces hemos sido malos administradores, pero finalmente somos administradores. Ya Dios nos pedirá cuentas de eso. Pero cuando nosotros estamos ayudando a alguien, nosotros lo estamos haciendo en el nombre del Señor. No lo estamos haciendo en nuestro nombre, no lo estamos haciendo porque somos muy buenos. Cuidado cuando pensemos, no, pues sí lo voy a ayudar porque tiene que ver que soy muy bueno, que soy un hijo de Dios. No, nosotros tenemos que ayudar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ayudamos, en el nombre del Señor hacemos lo que tengamos que hacer. Si a medianoche alguien necesita algo, en el nombre del Señor, así esté yo en la parte más cómoda de mi sueño, levantarme y ver qué es lo que se ofrece. Eso es lo que quiere el Señor, y esa es una manera en la que nosotros tenemos que aprovechar nuestra vida. La abundancia viene precisamente de que nosotros aprovechemos nuestra vida, que no se desperdicie nuestra vida, que el recurso que nosotros representamos para el Señor sea un recurso válido, sea un recurso útil, no que sea un recurso inútil. ¿Sabes qué? Pues ya son las 10 de la noche y quiere ahorita que le vaya a dar un raite. No, hombre. No, si el programa está re bueno, el partido está pero a todo dar, no, ahorita cómo me voy a mover, no. O sea, realmente nuestra vida tiene que estar activa, tiene que ser una vida útil, una vida aprovechable. Entonces hablamos de la abundancia de la gracia, abundancia del gozo.
Dice, en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Es difícil pasar por una prueba, por una tribulación y tener gozo. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Pero cuando uno verdaderamente desarraiga la naturaleza humana y enfoca sus ojos en Dios, en Jesucristo, ¿sí? Uno puede alabar, uno puede adorar al Señor. Es difícil, pero es una forma en la que nosotros también podemos manifestar el amor de Dios hacia nosotros y también darle un provecho a nuestra vida. En 2 de Corintios 10:15 dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Y aquí que Pablo está hablando también el trabajo que otros han hecho, ¿sí? Dice la Escritura que uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da el Señor. Así estamos nosotros, unos siembran, otros riegan y el crecimiento lo da el Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la semilla, alguien sembró en nosotros. Cuando nosotros empezamos a trabajar, a escudriñar la Escritura, empezamos a congregarnos, nos bautizamos, empezamos a llevar una vida de nacidos de nuevo, nosotros estamos sembrando en nuestra vida. Y el crecimiento nos los va a dar Dios en respuesta al tiempo que nosotros le dediquemos precisamente a Él. Por eso nosotros constantemente estamos hablando de esa relación personal con el Señor. Cuando no tenemos una relación personal con el Señor es cuando estamos y decimos, bueno, yo soy salvo, ya nací de nuevo, ya soy cristiano, soy creyente, pero mis cosas, mis hobbies, todo lo que impida que yo pueda dar a conocer al Señor, esto es primero para mí. Yo no he establecido, no me he dado cuenta el lugar que Dios debe tener en mi vida. Cuando nosotros fuimos invitados por el Señor, cuando fuimos tomados, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, nuestra vida le pertenece a Él. Pero nosotros seguimos siendo propietarios de nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, aunque muchas veces vayan en contra de lo que el Señor quiere. Nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. Porque si nosotros somos obedientes, el Señor va a hacer grandes cosas. Somos instrumentos de Él para que Él pueda manifestar su gloria, para que Él pueda manifestar su poder a otras personas. Ya lo ha hecho con nosotros. Y aquí, como dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. ¿Por qué? Nosotros no se trata de un poder el que alguien trate de aprovechar por su beneficio propio el trabajo de los demás. Se trata de, oye, pues él se construyó hasta aquí, pues yo construyo hasta acá, otro va a venir y va a construir otro pedazo, y así es como Dios se va revelando a nuestra vida. Nosotros vamos construyendo, edificando. Cada uno de nosotros en esa relación personal con el Señor tiene esa revelación para saber y conocer cuál es el camino que uno debe seguir. Dice, al contrario, esperemos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Aquí estamos hablando otra vez de la fe, el engrandecimiento que Dios da precisamente a todos los hermanos de la fe cuando estamos trabajando de una manera ordenada, continuando la obra que Jesucristo ha hecho. Pero también hay abundancia de maldad. O sea, hay abundancia de gracia, abundancia de gozo, abundancia de crecimiento espiritual, pero también hay abundancia de maldad. Y hay una escritura ahí en Santiago, capítulo 1, en el versículo 21, Santiago 1:21, que nos dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Si nosotros vemos con detenimiento esta palabra, igual que Cristo se despojó, aquí también está pidiendo que
nos despojemos nosotros de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa. Nuestros corazones estaban llenos de maldad. Porque o tienes a Cristo en tu corazón o tienes al diablo. No hay más que dos opciones, o Cristo o el diablo. Y nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa. Pero aquí dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. El mundo es un mundo de maldad, el mundo sabemos que está lleno de cosas que destruyen. ¿Por qué? Porque el príncipe del mundo es Satanás, ya que vino Satanás a matar, a robar y a destruir. Entonces todo lo que hay en el mundo tiene ese objetivo, matar, robar o destruir. Y aquí lo que nos dice Santiago, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Y qué va a suceder cuando nos vamos despojando de esa maldad? Nuestra vida se vuelve una vida útil, se vuelve una vida que se aprovecha. Dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. En la medida que nosotros, esa relación personal con el Señor se va fortaleciendo, esa relación personal con el Señor se va haciendo cada vez más íntima, más profunda, nosotros vamos a recibir esa palabra y como ya somos salvos, el aprovechamiento que el Señor quiere hacer de nuestra vida va a ser más útil para muchas personas. Vamos a 2 Corintios 8, 13, 14. Dice en la Nueva Versión Internacional, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Aquí estamos hablando, Pablo está hablando también precisamente de lo que veíamos hace un momento, ¿sí? Denota abundancia de una manera ligeramente más concreta, donde se usa de las ofrendas precisamente para la ayuda de los santos. Y también nosotros vemos que así como hay abundancia de gracia, abundancia de gozo, como hay abundancia de malicia, abundancia de crecimiento espiritual, también hay abundancia del corazón. En Mateo 12:34, donde Jesús les está diciendo a los fariseos, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un pasaje que casi todos lo hemos leído varias veces, donde nos dice que de que lo malo, lo que nosotros expresamos, lo que llega a salir por nuestra boca, no es, o sea, lo que contamina no es precisamente lo que viene de afuera, lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón. Y hay otra escritura ahí en Lucas 6:45, donde nos aclara mejor este ejemplo. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tesoro tenemos nosotros en el corazón que nos permita hablar o sacar lo bueno o sacar lo malo? La raíz de amargura, la raíz de rencor, la raíz de coraje. ¿Qué es lo que está saliendo, lo que hay sembrado en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que sale que muchas veces lastima, ofende? Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nuestra vida está precisamente enfocada en ser aprovechada por el Señor, no por nosotros, por el Señor, nosotros somos sus instrumentos. En esa medida de nuestro corazón la abundancia van a ser las cosas que vienen en su palabra, las cosas que vienen en la Escritura. Y cuando hay abundancia, sucede lo que hay en el pasaje de Marcos 8:8. Abundancia de fragmentos que quedaron después de alimentar a la multitud. Dice, la gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Y nosotros podemos ver que así es cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando nos damos cuenta que nuestra vida puede ser aprovechada de una manera adecuada para el Señor.
de una manera que el Señor quiere que nosotros hagamos, vamos a comer y vamos a trabajar y vamos a quedar satisfechos. No vamos a quedar inquietos, no vamos a quedar incómodos, al contrario, vamos a quedar satisfechos. Cuando uno trabaja para el Señor, no hay hora, no hay tiempo, no hay descanso, pero lo que sí les puedo decir, es que queda uno completamente satisfecho. La obra del Señor es como el buen alimento, como la buena comida, como lo que pasó con esta gente, esta multitud que escuchó a Jesús. Dice, la gente comió hasta quedar satisfecha. Así cuando nosotros servimos al Señor, debemos quedar satisfechos, porque dice que después recogieron y llenaron 7 cestas, todavía más. La obra del Señor no se termina, la obra del Señor está en nosotros. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra vida para servir al Señor, que nuestra vida verdaderamente sea ese instrumento que el Señor está pidiendo que sea para precisamente ser conocido por los que no le conocen. ¿Y qué sucede cuando nuestra vida no es aprovechada? ¿Qué sucede cuando aún y ya seamos salvos y lleguemos al final y nuestra vida haya sido desaprovechada? Vamos a Eclesiastés, capítulo 2. Al versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Cuando nosotros no aprovechamos nuestra vida en servir al Señor, nos comportamos como necios, porque pensamos que todo lo que ofrece el mundo nos va a dar la salvación. Y a veces como que nos confundimos un poco. Pensamos que la salvación es como algo secundario, como algo complementario de nuestra vida. ¿Por qué? Porque alguien vino, me pidió que orara, quisiera que aceptara el plan de redención o el plan de salvación, y no tomamos en cuenta el valor de lo que significa ser salvo, el valor de lo que todo lo que tuvo que pasar a través, como veíamos ahorita, a través de Jesucristo, para que yo pudiera ser libre del pecado, ser libre de ataduras, ser libre de condenación, ser libre de culpa, ser libre de todo aquello que me impedía a mí ver directamente al Señor. Todo se convierte en una vanidad cuando nos dedicamos exclusivamente a trabajar para el mundo, o cuando llevamos nuestra vida en una dirección que es paralela a la que Cristo nos está marcando en su Escritura que debamos llevar. Va a llegar un momento, de acuerdo al plan de Dios, en que se unan, pero si podemos aprovechar desde ahora nuestra vida, no dejemos pasar más tiempo para que Cristo sea conocido a través de nosotros. No dejemos pasar más tiempo para que todo lo que hay en nuestro corazón, que son obras, y no digo que son obras para ser salvos, porque salvos ya somos, son obras que el Señor está poniendo precisamente para la extensión de su reino. Porque si no, todo lo que hagamos va a ser vanidad. Vamos a comportarnos como hombres necios, en lugar de hacer caso de lo que dice la palabra. Dios nos ha llamado, tiene un propósito en nuestra vida. Dios quiere que nosotros vayamos precisamente en el mismo camino que Él nos está trazando, y que tengamos 2 caminos, ¿verdad? O que tengamos 2 vidas. Como muchas veces, yo al menos antes llevaba una contabilidad en mi casa y llevaba una contabilidad por fuera. ¿Y qué me pasó? Que quebré. Dios quiere que llevemos en una sola dirección nuestra vida, en una sola dirección nuestros propósitos, y no estar nada más pensando, oye, tengo este buen propósito para hoy. No, ponle esfuerzo, perseverancia, constancia y llévalo a cabo. Y vamos a cerrar con una escritura en donde se denota la plenitud
La plenitud, aquello de lo que una cosa está llena. Y es la abundancia en donde literalmente significa la plenitud de la bendición. Y esto viene en Romanos 15, 29. Dice en la Reina Valera: y sé que cuando vaya a vosotros, este es Pablo que estaba hablando, pero dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y hoy yo les digo, todos nosotros estamos recibiendo en abundancia la bendición del Evangelio de Cristo. Todos lo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque Dios es amor para nosotros. Dios quiere que nosotros le amemos así como Él nos ama. Y todos recibimos precisamente la abundancia de bendición. A veces parece que no la encontramos, porque estamos esperando otro tipo a lo mejor de bendición. Pero lo que sí es que la abundancia de bendición ya la tenemos. Hay que meterse precisamente en esa relación personal con el Señor para poder valorar esa bendición que Él tiene para nosotros, que ya son muchas. Es abundante, una bendición abundante, sobreabunda, una bendición que se derrama, se desparrama. Y Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el cual ya somos salvos, pero que también estemos conscientes que nuestra vida no puede seguir caminando y ser desperdiciada. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece al Señor, y como le pertenece al Señor, Él es el patrón, Él es el que da la instrucción, Él es el que nos da las órdenes de lo que tenemos que hacer. No desperdiciemos nuestra vida, no continuemos llevando dos caminos. Tan fácil que es llevar un solo camino, pero necesitamos confiar plenamente en Dios. Dios es el único que tiene el control de nuestra vida, es el único. Además, es el único que puede proveer. Es nuestro único proveedor. Y además es el único que puede hacer lo que es imposible a nuestros ojos, imposible para nosotros. Él es el único. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, ya nos dio el plan de salvación, nuestra alma ya está escrita, nuestro nombre en el libro de la vida. Bueno, ¿qué es lo que Él quiere? Él lo que ahora quiere es que nuestra vida verdaderamente le sirva, que no sea una vida inútil, una vida donde no sirva más que para satisfacer los deseos pecaminosos de este mundo, una vida que sea útil para darlo a conocer a todos los que no lo conocen. Que todas las personas, a través de cada uno de nosotros, pueda ver el infinito amor de Dios para que conozcan cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de esas personas que no lo conocen. Inclusive dentro de nosotros mismos como hermanos, mostrar ese amor para que si alguien tiene un poquito de duda ahí de lo que Dios puede hacer, sea conocido el Señor a través de nosotros. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios también de amor, pero Dios también quiere que nosotros seamos instrumentos activos, que no seamos instrumentos pasivos de la obra que Él quiere hacer.